Soy Javier Marzal, director del think tank de la Asociación Internacional para Cambiar el Mundo, que posiblemente sea el único think tank que es post-ideologías y post-democracia. Este vídeo es el segundo trabajo de los que estamos haciendo y que denominamos revolución laboral o revolución del trabajo, que es nuestra propuesta. Hace un rato, hace unas horas, hemos publicado un manifiesto sobre la revolución del trabajo, que además lo hemos enviado a la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas, y a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que tiene 30 miembros, generalmente de países occidentales, entre ellos los más ricos y poderosos. Bien, este vídeo lo voy a estructurar en tres partes. En una voy a dar una serie de datos que es importante para conocer la problemática del trabajo. En el segundo voy a hablar del problema del trabajo, que ahora mismo está acentuado por la crisis del coronavirus, pero me temo que es estructural si no lo solucionamos. Y la tercera parte voy a dar lo que para nosotros es una solución y que lo llamamos revolución laboral. Bien, empezando por la primera parte, una serie de datos importantes. Probablemente la estrategia escrita más importante del mundo se hizo en 2015, la hizo Naciones Unidas, y es la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que se desarrollan en 169 metas y que pretenden o que dicen que si se consigue todo eso, pues conseguiremos que la humanidad vaya bien, progrese, etc. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que para conseguir esos objetivos habría que crear 600 millones de nuevos trabajos para ese año 2030, que es el año en el cual se medirán si se han conseguido o no esos objetivos. Bien, por otro lado, hablando de la Unión Europea, por ser la región probablemente más avanzada del mundo para lo bueno y para lo malo, resulta que en el año 2018 teníamos un desempleo estructural, es decir, desempleo de larga duración, gente desempleada que llevaba más de un año desempleada. Teníamos más de un 3% del número de los trabajadores, concretamente más de 3 millones de trabajadores. El desempleo total era el doble, el 6,4, creo recordar, el 6,4% del empleo, y más de 6 millones de personas sin trabajo. Bien. Ahora se está diciendo que con la gran crisis del coronavirus, que es una crisis que ninguna de las personas que estamos vivas, que estamos trabajando, la hemos vivido, va a ser muy superior que todo lo que hemos conocido. La OIT está diciendo que se van a destruir 230 millones de trabajos. Por otro lado, todos los organismos públicos y estudiosos, universidades, estudiosos del trabajo, nos alertan que más o menos se va a destruir la mitad de los puestos de trabajo existentes en los próximos 20 años. Y eso es efecto de la tecnología. Por supuesto, también la tecnología crea otros trabajos. Bien, estos son los datos principales. Ya hablando de la descripción del problema, ¿quién crea trabajo?
Pues en principio se habla que la estructura de la actividad humana, aparte de la vida privada, o sea, de la estructura de la actividad humana colectiva, se divide en tres sectores. Dos sectores privados y el sector público. Los sectores privados, uno es el sector empresarial y otro es el sector social. Es decir, el que está formado por las organizaciones no lucrativas, como las asociaciones o las fundaciones. Bien. ¿Quién crea trabajo? Bueno, o antes de entrar en quién crea trabajo, vamos a ver algo fundamental. Y es que los países ricos son todos democracias, y la democracia tiene dos características fundamentales. En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo o para el pueblo, y por tanto el pueblo es una de las características fundamentales. Y dentro de la Carta de Principios del Foro Social Mundial, que tiene tendencias izquierdistas, socialistas, dice una cosa que creo que es fundamental, y es que el mundo está deshumanizado. La gente está deshumanizada. Lógicamente, eso influye completamente en toda la sociedad y también en el trabajo, que es de lo que vamos a hablar hoy. La otra parte, que es consecuencia precisamente de esta deshumanización, es que se ha creado la mayor estructura de la historia, que es el sector público, precisamente, y que podemos llamarlo macroestado. Es decir, un estado gigantesco, y que está relacionado con la deshumanización. Precisamente la gente deshumanizada ha ido votando, con sus votos en las elecciones generales, ha ido comprando ideas de los políticos para darles más. Lógicamente, si les da más es porque le quita más, porque los políticos no crean riqueza, ni crean dinero, ni nada parecido. El dinero lo quitan a la gente para dárselo, para distribuirlo de alguna forma determinada. Eso ha dado lugar al macroestado, y el macroestado en la Unión Europea, con la crisis, gestiona más del 50% de lo que producimos. Es decir, que más de la mitad de lo que producimos se lo damos al Estado para que luego el Estado lo distribuya de alguna manera. Bien, esto es una cosa fundamental. Luego, si preguntamos a cualquier persona, ¿cuál crees tú que es el sector de actividad económica que más dinero maneja? La mayor parte de la gente pensaría que la banca. Pues no es así. Hay tres sectores de actividad económica que manejan más dinero que la banca. Hay dos que manejan más o menos el triple de la cantidad que maneja la banca, que es el armamento por un lado y por otro lado las drogas. Pero hay otro que es 7 veces más grande que estos dos sectores juntos. Es decir, es 43 veces más grande que la banca, que es la corrupción. Y la mayor parte de la corrupción es pública. Se maneja con dinero público. Precisamente tenemos un macroestado por el negocio de la corrupción, porque ha ido creciendo la corrupción. Cuanto más grande es el Estado, más corrupción hay. Bien. ¿Quién crea empleo y de qué forma? Quien más empleo crea son las empresas. ¿Y cómo lo crean? Pues lo crean porque una persona o un grupo de personas crean una empresa en la cual meten su dinero y generalmente su trabajo para dirigir esa empresa, y proporcionan bienes y servicios a quien lo quiera comprar o a quien lo puedan vender.
El caso es que cuando lo que proponen funciona y van teniendo clientes, pues van empleando gente, van creando empleo. Bien. Otro que crea empleo es el sector público. El sector público, a diferencia del sector empresarial, los ingresos deciden ellos mismos cuánto van a ingresar, por un lado, y por otro lado deciden ellos mismos cuánto empleo van a crear. Cosa que los empresarios ya hemos visto, que son ellos los que arriesgan su dinero, son sus clientes quienes deciden cuándo tienen que emplear a más gente, y son los clientes los que financian que creen más empleo. Bien, y luego hay un tercer sector, que es el sector social. El sector social es parecido al sector empresarial en cuanto a que hay alguien que por libre iniciativa, una persona, un grupo de personas crean una organización no lucrativa. Y luego por otro lado está el tema de los ingresos. El tema de los ingresos, la mayor parte de las asociaciones pues funcionan con ingresos de los asociados o de los dirigentes que han creado la asociación, pero esos son los que menos empleo dan. Los que más empleo dan en la Europa continental son asociaciones que convienen al sector público y por eso son subvencionadas por el sector público. Y luego, eso sí, luego las asociaciones deciden cuánta gente tienen que emplear en función del dinero que tienen, que ya hemos visto que casi todo procede del sector público, salvo en el Reino Unido, que tiene una estructura para conseguir dinero privado y luego esa estructura que consigue el dinero la reparte en las organizaciones no lucrativas que hacen los servicios, y en Estados Unidos, donde también suele ser dinero privado lo que más financia las asociaciones. Bien. Por último, ¿cómo podemos resolver el problema que hay de que la mayor parte de la gente no trabaja en lo que le gusta, o no tiene trabajos que no le gusta, por un lado, y por otro lado, cómo podemos hacer para que creemos empleos que al menos contrarresten en la cantidad de desempleo que se está destruyendo? Bueno, por otro lado, el macroestado tiene una característica que se le llama sociedad subsidiada. Las pensiones de reparto, subsidios de desempleo, subsidios de todo tipo. En Europa hay más de 2 millones de subsidios de la actividad agraria, gente que trabaja muy pocos días y luego tienen un año, están cobrando un subsidio. Las incapacidades, hay millones de personas que en teoría están incapacitadas, que es falso, pero tienen ciertos problemas para trabajar, pero podrían trabajar, y sin embargo las leyes les impiden trabajar para que cobren su pensión. Algo ridículo, y que, como ya dijo el izquierdista premio Nobel Stiglitz, refiriéndose a la renta básica, que le parecía una mala idea, porque elimina la dignidad de las personas, y eso está relacionado con lo que dice el Foro Social Mundial de una humanidad, de una población deshumanizada. Bien, entonces ya vemos que entre la corrupción, que supone el 5% del Producto Interior Bruto, es decir, el 5% de la riqueza que producimos se lo llevan los corruptos. Bien,
entre la corrupción y los subsidios que superan ese 5% en los países ricos, tenemos un montón de dinero, empleo. Entonces lo que nosotros decimos es, entonces tenemos el dinero, bien, ¿quién lo gestiona? Si lo gestiona el sector público, ya sabemos que van a crear empleos que perjudican el interés general. Van a crear empleos para fomentar la corrupción, para mantener la corrupción. Bien, ¿se lo mandamos al sector empresarial? Pues probablemente los subsidios que van al sector empresarial también sirven para lo mismo, para corromperlo. Entonces vamos a llevarlo al sector social. ¿Cómo evitamos tener un sector social corrupto, como el que hay sobre todo en Europa continental? Pues lógicamente es muy sencillo. Hagamos que ese dinero no lo distribuya el sector público, porque si no vamos a crear maquinarias de corrupción. De hecho, como hemos visto, como ya he dicho antes, en el Reino Unido hay organizaciones no lucrativas que se dedican única y exclusivamente a buscar fondos para el sector social. Pues bien, podemos crear una estructura que sea lo mismo, que lo que haga sea distribuir ese dinero público, ese dinero de todos, en el sector público, perdón, en el sector social. Para lo cual podemos crear, dividir las diferentes actividades del sector social para saber, para luego que estos señores decidan a cada uno de esos sectores de actividad social, del sector social, cuánto dinero debemos repartir para crear una sociedad progresista, es decir, que sea lo contrario a la decadencia, donde cada vez se viva mejor. Y luego un segundo nivel que diga a qué organizaciones no lucrativas concretas se le da qué cantidad concreta en cada momento. Esto crearía una sociedad dinámica que es fundamental para empujar los talentos más creativos, los talentos innovadores, y de esta forma eliminar esa decadencia que crea el macroestado. Lógicamente, asignando más dinero o menos a cada uno de los sectores, pues vamos haciendo que la sociedad sea progresista. Esta es la idea que ya hemos propuesto y que hablaremos con los gobiernos de los países menos corruptos, porque pueden ser los que empujen estas ideas. Confío que te haya interesado esta idea y le des difusión para que empiece a formar parte del debate popular, vaya al debate mediático, de esa forma vaya al debate público, a las instituciones, y entre todos consigamos cambiar las cosas. Gracias por tu atención.